¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de 24 horas. Empezamos con la información. Fueron rechazadas las dos recusaciones que enfrentaba la jueza nacional Daniela Camacho, interpuestas por Vinicio Alvarado y Rafael Correa. La jueza sigue al frente del caso Sobornos 2012-2016. El contacto es con Daniela Valencia desde la Corte Nacional de Justicia. Hola, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, la jueza nacional Daniela Camacho dejó este viernes el estrado de la Corte Nacional de Justicia para ubicarse en el lugar de las partes procesales y encarar dos demandas de recusación en su contra, una presentada por la defensa del exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado y otra por el expresidente Rafael Correa. Los dos recursos fueron rechazados, a pesar de que los abogados de estos dos procesados manifestaron que la jueza nacional Daniela Camacho perdió su competencia, pues había emitido actos urgentes en una etapa preprocesal. Los jueces Marcos Rodríguez y Wilman Terán manifestaron que al tratarse de una causa con fuero de Corte Nacional, un solo juez debía poner en conocimiento tanto la instrucción fiscal como la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. Escuchemos lo que dijo la defensa de Vinicio Alvarado y también la defensa de la jueza nacional Daniela Camacho. No ha generado dilación. Y las consecuencias jurídicas a las cuales se refería la defensa de la señora jueza era que por disposición del Código Orgánico Integral Penal, cuando el juez advierta que lo único que se trata es de dilatar el proceso, puede sancionar a la defensa con la imposición de una multa pecuniaria de un salario básico, situación que tenía que haber decidido por el juez y que obviamente, como ustedes escucharon, se reguló sin costas y honorarios, es decir, que el señor juez no ha advertido que nuestro ejercicio haya sido de mala fe. Y lo único que buscan y se nota es dilatar el proceso y sacar a la doctora Daniela Camacho. Al manifestar la competencia de la jueza nacional Daniela Camacho, automáticamente ella deberá poner en conocimiento el día y hora para retomar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y manifestarse acerca de la validez procesal de esta causa. Posteriormente, dar a conocer quiénes de los 24 procesados irán a juicio. Eso es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. De ratificarse que al menos el 70% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia no habría pasado la evaluación, el Consejo de la Judicatura deberá definir sus reemplazos. Los conjueces que pasaron la evaluación reemplazarían a los jueces removidos. En 6 días los resultados definitivos podrían estar listos y la ausencia que dejarán los jueces de la Corte Nacional, que serían removidos de sus cargos, deberá ser llenada. Y creemos en una evaluación técnica, metodológica, como la hemos realizado, y creemos y declaramos de una vez por todas que este Consejo de la Judicatura no lleva procesos persecutorios, sino evaluatorios. Solo el 30% de los 36 jueces y conjueces habría alcanzado la calificación para pasar la evaluación y continuar en sus cargos. Es decir, hasta ahora, previa a los pedidos de reconsideración, al menos 70% de los magistrados podrían ser removidos. ¿Cómo serán reemplazados? El artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como funciones de los conjueces reemplazar a los jueces en caso de impedimento o ausencia. Pero recordemos que los 15 conjueces actuales también están siendo sometidos a evaluación, por lo que no todos continuarán en sus cargos y podrían titularizarse. Además de que también habría que reemplazarlos a ellos. Antes de todo, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que el Consejo de la Judicatura deberá definir cuál es el número de conjueces que se requieren. Y también que los conjueces provendrán del último concurso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que no fueron titularizados. Es decir, los conjueces podrían ser reemplazados por los escogidos de esta lista de 137 magistrados del concurso realizado en el 2017. La selección de los jueces que reemplazarán a los magistrados removidos sería inmediata, una vez sean notificados con los resultados definitivos. Esto podría ser el 31 de octubre. Dayana Monroy, 24 horas. 60 mesas de diálogo con diferentes sectores aportarán a la construcción de un nuevo decreto que focalice los subsidios de los combustibles. Dentro de las propuestas está la del sector indígena, desde donde se ha acordado que la paz es la única garantía para continuar con las conversaciones. Este jueves la CONAIE lo hizo público mediante un comunicado.
A través de lo que llamaron una minga plurinacional, se reunirán en un parlamento de pueblos para proponer un nuevo modelo económico. Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, asegura que el proyecto de crecimiento económico que presentó el Ejecutivo en la Asamblea debe tener también sus aportes. Ninguna ley puede ser escrita en piedra. Todo debe ser flexible, todo se puede cambiar en el camino, solo la muerte es imposible. El secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, asegura que cualquier modificación a la propuesta del Ejecutivo debe ser planteada en la Asamblea Nacional. El gobierno estudia, propone, pero quien aprueba en muchos de estos elementos es la Asamblea Nacional. A veces olvidamos que esto es una acción conjunta. En otro tema, el líder indígena aseguró que los diálogos para la construcción de un nuevo decreto sobre los subsidios a los combustibles avanzan. Por ahora coinciden en que la paz es la única garantía para las conversaciones. En ese sentido pido al país que tomemos la conciencia, retomemos una vez que está establecido el diálogo, hagamos esfuerzo todos los ecuatorianos y ecuatorianas para establecer verdaderamente la paz. Sin embargo, el tiempo corre y el nuevo decreto debe estar listo a inicios de noviembre. Tenemos que entregar una proforma presupuestaria al Parlamento Nacional hasta los primeros días de noviembre. Rafael Pandam insiste en que no aceptarán un incremento del bono como medida de compensación. Nosotros queremos que el Estado defina fondos de garantía para créditos, para exportar maquinaria o importar maquinarias, insumos, tecnología, capacitación. La propuesta de las organizaciones indígenas es una de entre otras planteadas en 60 mesas de diálogo que el gobierno ha sostenido con varios sectores sociales. Carlos Acoto, 24 horas. Santa Elena, Libertad y Salinas se alistan para recibir a los turistas este feriado de difuntos. La provincia de Santa Elena apunta a reactivar su comercio con ofertas y buenos precios. Para muchos comerciantes en Santa Elena, el feriado que se aproxima es el más esperado de los últimos meses. Y como no, es la oportunidad perfecta para recuperar el tiempo y el trabajo perdido por los días de paro. La provincia tampoco se salvó de las manifestaciones violentas de días atrás. Lastimosamente nos afectó bastante, al menos a la clase nosotros que trabajamos de turismo, afectó bastante. El ingreso de los turistas fue muy poco. Pero aquí el comercio se levanta, principalmente para aquellos que viven del día a día. Lo que sí se tiene que seguir trabajando para seguir fomentando el turismo. Quien no trabaja no gana. También lo hacen quienes invirtieron en su emprendimiento y tienen responsabilidades y cuentas por pagar. Incluso por temas de seguridad nosotros tuvimos que cerrar varios días. Recuperarnos cuesta, pero Santa Elena, por ser una provincia turística, nos brinda la oportunidad de hacerlo un poco más acelerado quizá que otras provincias u otros sectores del país. Más de 830 empresarios turísticos impulsan esta actividad en los 3 cantones de la provincia. Para estos días de feriado promueven diversas actividades para los turistas, pero sobre todo ofrecen seguridad. Estar totalmente seguro en esta provincia, ya que vamos a contar con efectivos policiales. El 30% más de lo que tiene la provincia viene a resguardar la provincia. Por eso cada día hay una oportunidad para mejorar. Quien no trabaja no sale adelante, porque las deudas no se pagan solos. Todos decimos y tenemos esa filosofía, las deudas no se pagan solas y hay que trabajar. Y el país se lo saca adelante trabajando, no hay de otra manera más. Con imágenes de Steven Romo en Santa Elena, Joana Ramos, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ministro de Economía, Richard Martínez, se refirió a los cuestionamientos que varios sectores empresariales y sociales hacen a las reformas tributarias presentadas por el gobierno a la Asamblea. Martínez aseguró que están abiertos al diálogo con alternativas. Este viernes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, fue parte de un seminario magistral organizado por la Asociación de Radiodifusores del Ecuador. Durante su intervención de casi 1 hora, hizo un breve repaso de cómo recibió el gobierno la economía del país. Se habló de los logros y de las metas aún por cumplir. Una de ellas, reducir el déficit fiscal. Martínez se refirió a las reformas tributarias que presentó el gobierno días atrás a la Asamblea para su aprobación. Aseguró que serán de ayuda a las micro y pequeñas empresas
tasas. Por ejemplo, se elimina el anticipo del impuesto a la renta, eso favorece mucho a la liquidez de todas las empresas en su conjunto. Para el caso de las microempresas estamos creando un sistema simplificado de tributos, la eliminación de la obligatoriedad de la retención en la fuente. Sobre los cuestionamientos a las reformas que provienen de sectores sociales y empresariales, el funcionario dijo estar abierto al diálogo. Yo creo que todas las críticas son bienvenidas en tanto y en cuanto sean críticas que generen alternativas. Aceptó que las conversaciones con los trabajadores continúan, aunque no hay fecha para llegar a acuerdos y presentar las reformas necesarias. No queremos en esto, a pesar de que el sentido de urgencia también es importante, poner una fecha que después pueda ser un obstáculo para construir esos consensos. Tanto el nuevo decreto ejecutivo sobre los subsidios a los combustibles, así como el informe para el primer debate de las reformas tributarias, deben estar listos antes de que inicie el feriado del 2 de noviembre. El gobierno aspira a que los recursos que se generen con la nueva política de subsidios puedan ser incluidos en la proforma, que debe ser presentada 60 días antes del nuevo ejercicio fiscal, es decir, hasta el próximo jueves. Joana Ramos, 24 horas. 6 proyectos de reforma a la Ley de Servicio Público se unificarán, pues todas buscan regular el pago de las pensiones vitalicias a exmandatarios. Hay casos que serán revisados, pues son entregados a hermanos, hijos y cónyuges. El Estado desembolsa $93,000 mensuales, un poco más de $1 millón al año, en 27 personas que reciben la famosa pensión vitalicia. Se paga $4,226 para los expresidentes y $4,057 para ex vicepresidentes. Pero llama la atención que en esta lista, por ejemplo, reciben esta pensión mensualmente la hija de Yamil Mawad, la esposa de Abdalá Bucaram y la hermana de Rafael Correa. Los financieros, previo a hacer el pago, previo a hacer constar en la lista, debieron solicitar todos los documentos de soporte conforme determina la norma de control de la Contraloría General del Estado para la revisión del proceso de pago. Los legisladores sostienen que se debe revisar quienes se ajustan a la ley para que reciban esta pensión. Hijos que ya son mayores de edad que reciben una pensión, si eso es correcto, entonces hay que ponerlo para que sea correcto en adelante también. De otra forma, tenemos que hacer que eso se detenga. En el listado también consta Jorge Glass, quien está sentenciado a 6 años de prisión por el caso de Brecht. No existe una norma que frene la entrega de este pago mensual a un exmandatario que tenga sentencia ejecutoriada en su contra. También están casos de expresidentes que no concluyeron con sus periodos. El Estado no puede darse el lujo de hacer este reconocimiento a personas que pasaron 1 año, 6 meses. Consideran además que se debe reformar el hecho de que el actual mandatario también recibe esa pensión en su calidad de ex vicepresidente. El derecho le asiste, está recibiendo. Estas reformas estarían enfocadas para las autoridades que vienen y según cálculos del Ministerio de Economía, el ahorro sería de $100,000 al año. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de 112 legisladores la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Con esto se implementarán unidades fiscales especializadas en todo el país. Se establece un registro nacional de desaparecidos, no se darán por terminadas las acciones de investigación y búsqueda. Además, se crea un sistema nacional de búsqueda conformado por 18 instituciones. En el país aún hay 1.600 casos de personas desaparecidas que están pendientes. El fondo de esta ley, el núcleo de esta ley, es exactamente la prevención. Lo que queremos es que esto se actúe rápido y cuando haya un nuevo desaparecido en el Ecuador, en 2 minutos estas instituciones sepan que hay un nuevo desaparecido, cuando se presente la denuncia en la Fiscalía, por supuesto. Así, este registro nacional no causará ningún efecto económico para el Estado, simplemente hay que implementar lo que ya tenemos. Información: en medio de una riña con varias puñaladas fue asesinado un reo en el interior de la penitenciaría del Litoral. Las cámaras de seguridad grabaron este hecho violento y la policía logró identificar a los causantes del crimen. Se tratarían de un ecuatoriano y un venezolano. Una vez más, un reo muere en la penitenciaría del Litoral. En esta ocasión le asestaron varias puñaladas en medio de una riña registrada cerca a las 8 de la noche este jueves. Una persona fallecida por arma blanca, una muerte violenta dentro de una celda aquí en el CDP.
Al lugar ingresaron agentes policiales para hacer un operativo de requisa. Motorizados y patrullas se desplegaron al recinto carcelario. Ningún otro PPL nos pudo manifestar cuál fue la motivación que llevó a provocar la riña en el interior de esta celda. El fallecido fue identificado como Mario Nereida Cruz, tenía 33 años y registraba 7 antecedentes penales por los delitos robo y tenencia ilegal de drogas. Los agentes de la INASER lograron identificar a los responsables del crimen. Ellos quedaron grabados por las cámaras de seguridad que existen en la celda. Entre esos está un ecuatoriano y un venezolano. Los sujetos que mataron al interno son el ecuatoriano Tony O, de 23 años, registra 2 antecedentes penales por los delitos robo y tenencia de armas, y el venezolano Nuiter F, de 25 años, registra una detención por el delito de asesinato. En las 24 horas trataremos de localizar el arma blanca con la cual cometieron este acto violento. Aún se desconocen los motivos de esta nueva muerte violenta en la penitenciaría del Litoral. Los reos señalados como causantes se acogieron al derecho al silencio. Paul Tutibén, 24 horas.